asombroso, incomparable. Eres increíble. Muy buenas noches, bienvenidos a su martes de poder. Soy el pastor Freddy de su iglesia Pura Vida y empezamos este nuevo mes de marzo y avanzamos en esta serie acerca del único temor verdadero, el único que vale la pena, el temor del Señor. Y quiero empezar esta noche directo con la palabra de Dios, orando para que nos dé ese entendimiento, para que nos dé esa comprensión. Y mira, dice en Efesios 1, 17 y 18, dijo el apóstol Pablo, él pedía, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan, dice el apóstol. Y qué preciosa palabra. Que el Señor nos dé esta noche su espíritu, ese espíritu de sabiduría, de revelación, pero dice, ¿para qué? Para el conocimiento de Él mismo, porque
Sé que no es fácil, sé que no ha sido un tema fácil, pero sé que Dios nos ha ido dando y nos sigue dando y nos dará para terminar ese entendimiento. Y yo le pido a Dios que Él alumbre tus ojos, mis ojos, nuestros ojos, esos ojos espirituales del entendimiento, pero dice para que sepan, para que aprendan, para que conozcamos. Así que yo quiero orar al Señor en este momento. Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo, por ese Espíritu que nos da sabiduría, por ese Espíritu que nos da entendimiento, por ese Espíritu que nos da tu revelación. Oro para que todos aquellos que se conectan a ver este martes de poder o que vean este video en algún otro momento, reciban, Señor, reciban tu bendición. Ayúdanos a escudriñar, a entender. Sé que puede haber confusión, puede haber muchas situaciones, pero en el nombre de Jesús, tú eres un Dios de orden, un Dios de claridad, y nos darás esta noche tu poder, tú, Señor, haciendo en nuestra vida esa obra que solo tú puedes hacer, trayendo entendimiento y ayudándonos a comprender el temor hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, pues una vez más estoy gozoso de estar aquí delante de ustedes a través de estas pantallas. Como les decía, pues hemos venido construyendo, vamos a decirlo así, ¿cierto? Este paralelo entre el miedo o los miedos y el único temor, el temor del Señor, entre todo lo que nos genera parálisis, lo que nos limita, lo que nos asusta, y el único temor, que es aquel que verdaderamente nos impulsa, que nos ayuda a seguir adelante, porque no es miedo. Y recuerda, ¿no? Ya llevamos, esta es nuestra tercera entrega sobre nuestro tercer programa. Repasamos las palabras, ¿no? Yaré, Morá, Fobos. Y también en el programa anterior, si recuerdas, concluimos que el temor se elige, no es algo que nos sea impuesto, el temor del Señor, ¿no? Porque no es miedo, te lo vuelvo a repetir. Nuestro punto de partida, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y por qué te digo que el punto de partida? Porque al final yo sé que el Señor va a cerrar con este precioso versículo. Y en la entrega anterior, pues revisamos muchos de los miedos, muchos de los ejemplos, pero como en todos ellos el temor del Señor echa fuera los miedos, ¿cierto? El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, dice la escritura ahí en primera de Juan 4:18. Dice que ese amor perfecto echa fuera el temor, ¿no? ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, ese no es el temor de Dios, no es claro, respetamos, sabemos que va a haber una consecuencia, que Dios es justo, que no podemos pretender engañarlo, que no podemos burlar la ley, que el Señor dice que ama el pecado, pero aborrece el pecado, eso sí, pero que cuando hemos verdaderamente experimentado su amor, ese amor echa fuera todos nuestros miedos. Aprendimos que podemos ser considerados y aspirar a ser amigos de Dios, que el temor del Señor nos impulsa. Y si te das cuenta, pues ahí ya van tres beneficios. Yo les había comentado que hoy, en esta tercera entrega, estaríamos revisando más acerca de los beneficios y las consecuencias de temer o no temer al Señor. Pero de por sí estos tres ya son beneficios que el Señor nos ha ido enseñando. Así que vamos a aprender más, vamos a profundizar más acerca de los beneficios y también de las consecuencias. Y fíjate, dice la Biblia en Isaías 33:6, dice: el temor de Jehová será su tesoro, nuestro tesoro. ¡Wow! Pero me gusta en esta otra versión porque es más, digamos, personal. Lo habla en un sentido más para ti y para mí. Dice: Él, o sea, el Señor, será la seguridad de tus tiempos. No importa lo que estés pasando, no importa cómo sientas tu vida en estos momentos, en este tiempo, Él será tu seguridad. Dice: Él será abundancia de salvación, de sabiduría y conocimiento.
Y termina diciendo de nuevo, el temor del Señor es tu tesoro. ¡Wow! Que tú te lleves esta noche ese tesoro. No puede haber un tesoro más hermoso, más maravilloso. Y dice aquí que es ese tesoro de ¿qué? De seguridad, de salvación, de sabiduría, de conocimiento. Ese es nuestro tesoro. Pero ¿qué es un tesoro, no? Debemos entender que es algo que valiosísimo, no es cualquier cosa. Un tesoro es algo extremadamente valioso, algo que sobrepasa lo normal. No te estoy hablando de tener algo de dinero, no te estoy hablando de ser rico. Un tesoro, ¿cierto? Si tú simplemente pones ahí en el diccionario o en donde gustes, pues te va a decir que es una concentración de riqueza. Pero fíjate que aquí nos dice, esa riqueza de la que nos habla el Señor es en sabiduría, es en conocimiento, es en salvación, es en seguridad. ¿Qué puede haber más grande? Pero dice que es ese temor el que constituye nuestro tesoro. Otra definición dice que la finalidad de un tesoro es servir de depósito, ¿cierto? No sé, como cuando hablan de buenas películas, hemos visto del tesoro de los países, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Es ese respaldo que tienen sobre su moneda, sobre su economía, sobre su poder económico. Pero ¿qué quiere decir? Que es un depósito. Y aquí justamente el Señor en ese Isaías 33:6 que nos está diciendo, pues guarda ese depósito que es ese temor a tu Señor, a tu Dios, a nuestro Dios, para que en tiempos necesarios sea esa seguridad, sea esa salvación abundante, sea esa sabiduría y ese conocimiento que todos necesitamos. Y una tercera definición que te quiero marcar dice, para asegurar la continuidad en la posesión a su propietario. Es para asegurarnos de todas esas promesas que el Señor nos ha dado, de todo lo que ya poseemos, lo que ya tenemos que es salvación, es vida eterna, y si no lo tienes, busca reconocer a Jesús, confesarlo como tu Salvador para que asegures, y dice aquí que ese es tesoro, justamente que asegura esa continuidad en esa posesión que ya Dios te ha dado a través del sacrificio de Jesús. Wow, me parece hermoso cómo va amarrando, pero quédate con esto, el temor del Señor es tu tesoro. Y en Colosenses 2, vamos a revisar un par de versículos, dice, aquí nos está hablando, dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden que dice el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. El temor del Señor, ¿sí? Es parte de este, como lo llamó aquí el escritor, ese misterioso plan. ¿Por qué? No misterioso porque sea como oculto, sino porque no lo alcanzamos a comprender, pero dice que es Cristo mismo. Y hablando de Cristo, dice en el versículo 3, en Él, o sea, en Cristo, dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, que ese temor del Señor nos lleva a conocer a Jesús para que en Él, ¿y qué es Jesús? La palabra, recordémoslo, siempre te lo voy a recordar. Juan 1:1 nos dice que Jesucristo es la palabra de Dios, que se hizo carne, que se hizo hombre, ¿cierto? Y dice que en Él, en Jesús, en la palabra, está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Uy, eso es maravilloso. Así que un beneficio es, ¿quieres ser más que rico? ¿Quieres tener un tesoro? Teme al Señor. Entiende lo que es el temor al Señor. Y también, ¿por qué te digo todo esto? Porque un segundo beneficio que vamos a revisar en esta noche es cuando Dios Padre, cuando Jesús, el Hijo, tu Salvador, mi Salvador, y el Espíritu Santo están en ti, están en mí, el mal tiembla delante nuestro. Escúchame bien, ese es un beneficio. Porque has tenido temor del Señor, has querido conocerlo, has buscado a Jesús, has buscado su palabra, has buscado su sabiduría, su conocimiento, estás hoy escudriñando, estás hoy aprendiendo. El mal tiembla delante de ti y de mí, delante nuestro. Y mira, te quiero poner un ejemplo. Ahí en Marcos capítulo 6, verso 20, unos versículos antes nos habla de Herodes. Si recuerdas, este rey que estaba en la época de Jesucristo, este tetrarca más bien, llamémoslo como es, sabíamos que Juan el Bautista tenía ahí una situación con él, ¿no? Porque él había denunciado pecados que él tenía,
Pero fíjate cómo dice aquí en este verso 20. Dice, porque Herodes temía a Juan. Imagínate, el tetrarca, el que mandaba, el que tenía la autoridad, el que mandaba a ejecutar, el rico, temía a Juan. ¿Por qué? Porque dice, sabiendo que era varón justo y santo. Y dice, y le guardaba salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, sabiduría, conocimiento. Pero le escuchaba de buena gana. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que Juan inspiraba a través del temor que él tenía del Señor, inspiraba respeto y el mal temblaba delante de él, hasta le escuchaba, hasta reconocía, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que era un hombre justo y santo. Es decir, que el temor del Señor nos hace ser justos y santos delante de él, pero no porque seamos perfectos, no porque nos merezcamos una estatua ni nos canonicen, ¿no? Mucho menos, entendemos que eso no es la voluntad del Señor, sino porque hemos recibido a Jesús, porque caminamos conforme a Él, porque nos esforzamos por ser como Él, y porque por el sacrificio de Jesucristo nosotros somos justos, nosotros somos santos. El Señor dice, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Pero, ¿a qué te quiero llevar? Que Juan el Bautista, ¿qué? Juan decía que él ni siquiera era digno ¿de qué? Dice de atar las sandalias, de atar los zapatos, es decir, de ponerse a los pies de nuestro Señor Jesús. Así lo hizo, siendo que eran primos, vamos a decirlo, bueno, en segundo grado, recuerda Elizabeth, María, pero a lo que voy es que él decía, no soy digno, es decir, que él tenía un corazón humilde, es decir, él se humillaba delante del Señor. ¿Y sabes qué? El temor del Señor te dará ese corazón humilde. Y no solo eso, sino que conforme a lo que hemos escuchado, te hará justo, te hará santo y te guardará. Hará que te escuchen. Esas promesas están sobre ti, están sobre mí si le tememos al Señor. Porque te repito, porque Juan siempre estuvo a los pies del Señor. Él dijo, yo soy el menos, sin embargo, vengo a anunciar. Y eso es a lo que el Señor nos llama. ¿Y por qué lo hacía? Porque él tuvo en su corazón ese temor del Señor. Y es que, fíjate, Juan dice, serán santos, ¿no? Serán justos. Y te va otro beneficio en este momento. Cuando hay temor del Señor en nuestro corazón, Él, ¿sabes qué? Hasta nos libra de pecar. Claro, vamos a ser pecadores, pero el Señor nos libra de situaciones, nos libra de pecados fuertes, nos libra de momentos en los que estamos tentados por Satanás y estamos para caer. Te voy a llevar un ejemplo. Revisemos Génesis capítulo 20, ¿no? Aquí nos habla o nos empieza hablando acerca de cuando Abraham, acuérdate, habitó como forastero, como extranjero, en una tierra llamada, o en un lugar llamado Gerar. Recuerda que, te lo voy a abreviar un poco, pero para que entiendas, que había un rey ahí, ¿no? Que se llamaba Abimelech. Y es cuando Abraham llega, y Abraham dijo que Sara era su hermana. Resultaba que sí, eran medios hermanos, pero él tuvo miedo y mintió, pecó. Pero a lo que yo te quiero llevar es, porque más adelante lo vamos a estudiar, Abraham consideró que no había temor de Dios ahí. Pero fíjate cómo sí, este rey Abimelech conoció al Señor y el Señor lo libró de pecar por ese temor de Dios. Fíjate cómo dice en el verso 6, ¿no? De este Génesis capítulo 20. Dice, y le dijo Dios en sueños a Abimelech. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad en tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. ¡Wow! Imagínate. Por eso te digo, un beneficio del temor del Señor es que Él nos detiene de pecar, que Él nos libra de pecar, Él nos salva, Él nos ayuda en esos momentos. Fíjate, y en el verso 10 dijo también Abimelech a Abraham, aquí es cuando Abimelech lo confronta, ¿cierto? Y le dice, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham le responde en el 11,
porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente vamos a encontrarnos con personas que no le temen al Señor. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que lo hemos conceptualizado, formado en este par de martes de poder. El no temer a Dios es no respetarlo, no creer en Él, no tenerlo en cuenta, pensar que es una mentira, una fantasía, pensar que no pasa nada si desobedezco. Es este conjunto, es este precepto. Y aquí, ¿qué dijo? Abraham tuvo miedo porque llegó a ese lugar, no vio actitudes de gente creyente, vamos a decirlo, y él dice, ciertamente pensé, ¿no? O sea, dije para mis adentros, no hay temor de Dios en este lugar. Y así nos pasa, ¿no? Sabemos que el mundo le pertenece temporalmente ¿a quién? A Satanás. Y es evidente que no hay temor de Dios en muchos lugares aquí en la tierra. Y a veces llegamos y puede ser que digamos, no, pues aquí la gente no cree en Dios, aquí la gente me prohibió hablar del Señor. A mí me ha pasado, ¿no? Hay grupos donde dice, hay dos cosas que no vamos a hablar, ni de política ni de Dios. ¿Por qué? No hay temor de Dios, ¿no? La gente, a veces puedes hablar de drogas, de alcohol, de cosas incorrectas, de masacres de la última serie, de obscenidades, pero la gente dice, pero no, de Dios no quiero que me hablen. No hay temor del Señor, no hay conocimiento de Él, no hay una presencia. Y Abraham pensó esto y por eso él cayó. Sin embargo, fíjate cómo el Señor, tanto como Abimelech, porque le dijo, te detuve de pecar contra mí, como también Abraham, el Señor permitió esto ¿para qué? Para confrontarlo, para que Abraham no pecara mintiendo a través de su vida y continuara. Por eso, qué bueno cuando, si alguna vez hemos caído a la tentación y hemos mentido o mentíamos antes, qué bueno que nos hayan confrontado, que nos hayan encontrado, que nos hayan descubierto, desenmascarado, porque el Señor nos está protegiendo. El Señor dice, te detuve de pecar contra mí. Las consecuencias, entonces, de cuando hay o no hay temor del Señor son muy diferentes. ¿Es bendición o es maldición? ¿Es vida o es muerte? ¡Qué tremendo! Pero tal vez podemos decir, bueno, pero no entiendo bien, ¿no? O sea, no entiendo qué es cuando no hay temor del Señor. Y te lo digo, fácil. Tal vez lo más fácil para poder entender cuando hay es cuando no lo hay, ¿no? Y cuando no lo hay es cuando se da cabida al mal. Como te decía, se da cabida a las mentiras, se da cabida al engaño, se da cabida a la lujuria, se da cabida a la infidelidad, a todo lo que va en contra del Señor. Revisemos un caso. Hechos capítulo 5 empieza, y bueno, desde el verso 1, evidentemente del 1 al 11, que nos habla de una pareja, un par de personas que estaban incluso en la iglesia, Ananías y Zafira. Si lo revisamos en la Reina Valera Contemporánea, dice en el verso 3, entonces Pedro le dijo, confrontó primero a este varón, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? Cuando no hay temor de Dios y cuando caemos en las tentaciones, ¿qué hacemos? Abrimos, le damos entrada a Satanás. Imagínate, qué cosa tan grave. ¿Para qué? Para mentir y, bueno, yo diría, y para intentar, porque lo cierto es que el Espíritu Santo le avisó al apóstol Pedro y todo se sabía. Y en el 4 termina diciendo, ¿por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Siempre que nos entre en la tentación de creer que no pasa nada, tengamos en cuenta que ese temor es ese respeto a Dios, porque todo lo que hacemos en contra, si sea aparentemente nada más del hombre, es en contra de Dios. Proverbios 28:14 por eso nos enseña, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Ojo que dice siempre. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, quiere decir que aquí hay otra consecuencia, ¿no? El que no le teme al Señor, ¿qué pasa? Endurece su corazón.
y caerá en el mal. Entonces quiere decir, en contraposición, que el temor del Señor pone tierno, pone blando, prepara nuestro corazón. ¡Wow! Esto me parece maravilloso. Te va otro beneficio, ser escuchado. ¿Quieres ser escuchado por el Señor? Teme a Dios. Dice en la versión Reina Valera 60, lo que te voy a leer, dice, oído a causa de. ¿Quieres ser oído por algo? Mira, Hebreos 5:7. Dice en la Reina Valera contemporánea, cuando Cristo vivía en este mundo, el tiempo que estuvo acá, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. ¿A quién? A Dios Padre. Pero dice, y fue escuchado por su temor reverente. Y cuando yo leo esta parte, me doy cuenta que no es porque Jesucristo le tenía miedo a su papá. Dice ese temor reverente. Es ese respeto, es esa obediencia, es esa humildad, ese sometimiento. Ese es el temor al Señor. Él le decía, Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero no quería decir, no lo voy a hacer. Todo lo contrario, él fue a la cruz por ti, por mí, con gusto, con entendimiento que era la voluntad. Pero claro, sentía la angustia. Pero dice que por su temor reverente él fue oído, siempre era escuchado. Te decía en la Reina 60, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿quieres ser escuchado por el Señor, por tu Padre? Permite que el temor del Señor entre en tu corazón. Y te repito, no es miedo, por eso empecé orando, pidiéndole al Señor que nos diera precisamente su revelación, su entendimiento, porque no es fácil, pero que verdaderamente ese espíritu de sabiduría que oramos en Efesios 1, 17 y 18, sea en nosotros para poder comprender la grandeza de este concepto que hemos estudiado estos 3 martes. Yo quiero terminar como nos pone el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Porque fíjate cómo dice en Eclesiastés 12:13, te lo voy a leer en la NBI. Dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. ¿Y qué es todo? Dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esto es todo. Hermano, hermana, amigo, tú que nos escuchas por primera vez, ojalá que tal vez no escuchaste los otros programas, recréalos, vuélvelos a escuchar. Esto es todo. ¿Para quién? Para el hombre. Sin esto no hay nada. Sin el temor a Dios no hay nada. El temor a Dios entonces es respetar y obedecer a Dios y a su palabra. Es luchar por conocerle, por conocer a Dios cada día, a través de la oración, de la palabra, de la predicación, en la intimidad. Es, ¿para qué? ¿Conocerlo para qué? Para poner al Señor, para darle ese trono en nuestros corazones, ese primer lugar real. Ese es el temor del Señor. Pero ¿sabes qué? Eso es para hacerlo hoy, no es para dejarlo para mañana. El temor del Señor es hoy. Pero también, espero que hayas entendido en esta serie que debemos comprender que el Señor es justo y juzgará lo bueno y lo malo. Así que yo le doy muchas gracias a Dios. Me ha permitido compartirte estos programas, que me ha permitido compartir de su palabra, y sé que Él nos ha traído la revelación. Yo sé que el Señor ha hablado con poder, sé que el Señor ha tocado nuestros corazones y que Dios te va a guiar, que Dios te va a mostrar y te va a hacer profundizar aún más en todo esto que hemos aprendido acerca del temor del Señor. Yo quiero terminar orando y terminar alabando a ese Dios poderoso, increíble, invencible, admirable, grande, ese fuerte Dios, ese Rey de Reyes, incomparable. Yo quiero que después de que ore, tú tomes unos minutos para alabar a Dios, para declarar que Él es increíble, que Él es exaltado, que Él es grande, que Él es invencible, que Él vence las tinieblas y la oscuridad a través de su temor. Padre, yo te doy gracias por estos martes, Señor, por este tiempo que nos has permitido escudriñar en tu palabra, porque salimos con entendimiento, salimos
con ese amor perfeccionado cada día más en nuestros corazones, que echa fuera los miedos del mundo, los miedos del enemigo. Y abrimos nuestro corazón solo para que el temor de Jehová, el temor al Señor, habite en nosotros, que sea ese respeto, esa reverencia, esa humildad que hemos venido aprendiendo, para que recibamos los beneficios que hoy revisamos y muchos más, Señor. No nos daría la vida, dice tu palabra, que no alcanzarían los libros de todo este mundo para escribir todo lo que tú hiciste, Señor. Y es igual para este tema. Señor, no alcanzaríamos en toda nuestra vida para seguir hablando acerca del temor de Jehová. Pero Padre, yo sé que tú has puesto en nuestro corazón, tu Espíritu Santo ha traído la revelación y entendemos, te amamos, te admiramos, te respetamos, te honramos, Señor. Yo te pido que todos los que escuchen y vean este programa hoy o en cualquier momento, Señor, sean tocados y sus corazones sean abiertos para ti. Que sus corazones sean llenos de respeto, que te pongamos en el primer lugar de nuestras vidas, para que nuestra vida sea prosperada, para que podamos ver tu mano mover en el nombre de Jesús. Y Señor, a través de este temor vendrá la bendición. Estaremos libres y alejados, Señor. Tú nos librarás de pecar. Sabemos que caemos, pero pedimos perdón, Señor, y estamos delante del trono de la gracia. Pero tú nos librarás de pecar en contra tuya. Señor, yo declaro que ninguno de los que escuchen esta palabra, Señor, permitirán que Satanás entre en sus corazones. Nunca intentaremos engañar a tu espíritu, sino todo lo contrario, con respeto y con temblor, Señor, estaremos delante de tu presencia. Padre, seremos escuchados. Yo sé que esta oración es escuchada. Sé que los que necesitan sanidad son sanos en este instante. Los que necesitan provisión, Señor, tú les provees en el nombre de Jesús. Los que necesitamos un milagro de fe, los que necesitamos levantar nuestro corazón nuevamente hacia ti, los que hemos tenido luchas, batallas, dudas, hoy, Señor, por el poder de la sangre del Cordero de Dios y a través del temor de Jehová, recibimos respuesta. Yo te doy gracias, Señor, y sé que tú eres victorioso, eres grandioso y estás por encima de todo. Tú eres el único y el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ti sea la gloria y la honra. Por eso te alabamos y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Cristo les ama. Y un fuerte abrazo y vamos a adorar a nuestro Dios Todopoderoso.